Alejandro, y buenas noches, hermanos que están aquí. La oficina. Y bueno, pues les damos la bienvenida a esta quinta sesión, el matrimonio, la redención, segunda parte. Y buenas noches, igualmente buenas noches a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en la plataforma y también los que están aquí presentes. Y así como dijiste, vamos a iniciar con la segunda parte de la redención. Hace una semana hablamos de la redención en su primera parte y hoy vamos a continuar con este tema. Para iniciar, pues vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque eres infinitamente bueno, fiel, misericordioso, y tu amor es grande, Señor. Eres todopoderoso. Padre, rogamos que tú tomes control de ese tiempo, Señor, bendícelo, Padre. Permite que toda la gloria sea dada a ti, Señor, que todo sea para tu infinita gloria. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a poder aplicarla en nuestras vidas, Señor, y no permitas, Padre, que el enemigo interfiera en este tema, Señor, en este tiempo. En tus manos encomendamos, Padre, ayúdanos a comprender tu palabra, te lo rogamos en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues muy bien, vamos a iniciar con el matrimonio, la redención parte 2. Y bueno, hemos dicho que el matrimonio es la representación de Cristo y su iglesia. Y para ponernos en contexto, vamos a leer nuevamente el versículo que ha sido nuestra guía en el tema de la redención, que es Efesios capítulo 5, versículos del 31 al 32. Y me voy a permitir a darle lectura, y dice así: como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Ahora fíjense bien, Pablo, después de citar Gálatas 2:24, concluye diciendo: este es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. En otras palabras, el pacto que involucra dejar al padre y a la madre, unirse a la esposa y ser un solo cuerpo, es una representación del pacto entre Cristo y su iglesia. Esencialmente, el matrimonio existe para mostrar el fiel amor del pacto entre Cristo y su iglesia. Y el pacto del matrimonio está diseñado para mostrar la gracia fiel del pacto de Dios. Esto le da al matrimonio una base sólida en la gracia, ya que Cristo obtuvo y sostiene a su novia solo por gracia. Porque este nuevo pacto de Cristo con su iglesia fue creado y es sustentado por la gracia comprada con su sangre. Los matrimonios humanos tienen el propósito de mostrar la gracia del nuevo pacto. Y bueno, todo esto que ha comentado Alejandro, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver en la práctica? Una manera en que los esposos y las esposas lo muestran es el descansar en esa gracia de Dios, llevándola desde esa experiencia con Dios al plano vertical, a una experiencia conyugal en el plano horizontal. Y dicho de otro modo, en el matrimonio tú vives cada hora en una feliz dependencia del perdón, la justificación y la futura gracia que Dios prometió. Y lo vuelca hacia tu cónyuge a cada hora como una extensión del perdón, la justificación y la ayuda prometida por Dios. En pocas palabras, ¿verdad? Yo recibo de Dios para poder entonces otorgarle y darle a mi esposo de esa misma gracia recibida. Por supuesto que esto debería ser una realidad para todos los cristianos en todas sus relaciones, y no solamente a los casados. Pero el matrimonio está diseñado para ser una muestra única de la gracia del Dios del pacto, porque es el esposo y la esposa que están unidos por ese pacto en esa relación más íntima posible que tú puedas tener en la vida.
para poder cumplir sus funciones de liderazgo y de sumisión, de las cuales hablamos desde las primeras clases, ¿verdad? Vemos que deben de experimentar lo que significa construir sus vidas alrededor de esa, en base a esa experiencia, primeramente vertical del perdón, la justificación y la ayuda prometida por Dios, y después llevarla horizontalmente a tu esposo, a tu esposa, y dicho de otra manera, para no avergonzarse. ¿Y por qué habría de avergonzarse cuando en realidad un esposo y una esposa hacen muchas cosas, verdad? Que de verdad, y lo sabemos todos los matrimonios que hemos pasado por esos momentos vergonzosos en donde no hemos modelado esa gracia que nos otorga el Señor. En la experiencia de la gracia vertical que perdona y justifica de Dios, llevada horizontalmente a cada uno de los cónyuges y exhibida al mundo, muchas veces nos hemos quedado cortos porque no hemos hecho la parte que nos toca. Y mucho de ello depende porque nuestra relación con Cristo, nuestra relación con el Padre, nuestros tiempos con Dios no están realmente siendo sostenidos, no nos sustentan, no vamos ahí a tener esos tiempos de intimidad para ser fortalecidos por el Padre y poder entonces sí llevar todo esto a una realidad, a nuestras vidas, a nuestro matrimonio. Colosenses 3:6 dice, a causa de estos pecados viene la ira de Dios. Pero, más adelante, en Colosenses 2:13-14, Dios lo elimina. Las últimas palabras son las más importantes. Dice así, Dios anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz. ¿Cuándo sucedió eso? Aproximadamente hace 2000 años. La maravillosa verdad es que Dios tomó el registro de todos nuestros pecados que nos hacían merecedores de su ira, y en lugar de ponerlos frente a nosotros en nuestra cara y usarlos para justificar mi entrada al infierno, los puso en la palma de la mano de su Hijo. Sí, así los puso. Cada uno de los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido, nuestro Dios los puso en la palma de la mano de su Hijo y literalmente los clavó en la cruz. Es decir, antes de que el clavo entrara en la palma de la mano de nuestro Señor Jesucristo, Dios espiritualmente puso todos los pecados que nosotros cometimos, hemos cometido y cometeremos, los puso ahí y los clavó. Y quedaron ahí clavados en la cruz. Imagínense la palma con el clavo, pero antes de la palma estaban esa lista de pecados. Interminable. Y Infinita. a esto le llamamos sustitución. Dios condenó mi pecado en la carne de Cristo. Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Los esposos y las esposas debemos de creer vehementemente esto. Es esencial para que demos cumplimiento al diseño del matrimonio. La justificación va más allá del perdón. No solo somos perdonados a causa de Cristo, sino que Dios también nos declaró justos debido a Cristo. Es decir, no solamente hay perdón, sino también justificación. Dios requiere dos cosas de nosotros: castigo por nuestros pecados y perfección en nuestras vidas. Eso necesitamos para poder tener nuevamente una relación con Dios. Nuestros pecados deben de ser perdonados y nuestras vidas deben de ser justas. Pero no podemos hacerlo por nosotros mismos, por lo que Dios en su amor infinito nos dio a su propio Hijo para hacer ambas cosas. Cristo lleva nuestro pecado y Él es también nuestra justicia. Cuando recibimos a Cristo, todo lo que Dios castigó y toda su justicia de Cristo es considerada como nuestra.
Ujú. Y esta realidad de la que está hablando Alex, ¿verdad? Que nos menciona en Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13, termina diciendo el versículo 13, dice, el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Así su cónyuge, así debe ser, ¿verdad? Con nuestro esposo, con nuestra esposa. Cristo siempre perdona y soporta más que nosotros. Perdonemos como hemos sido perdonados. Entonces ahí está el modelo a seguir. Esto es válido ya sea que su cónyuge sea creyente o incrédulo. Que la medida de la gracia de Dios para con cada uno de nosotros en la cruz de Cristo ha sido la medida de la gracia con su cónyuge. Así como el Señor lo considera justo en Cristo, aunque no sea justo en su conducta y actitud real, de la misma manera considere a su cónyuge como justo en Cristo, aunque él o ella no sean justos. Esencialmente para eso es el matrimonio, para exhibir la gracia fiel al pacto de Cristo. Claro, Alma, para eso necesitamos al Espíritu Santo. También necesitamos la oración, meditar en la Biblia por nuestra propia cuenta. Necesitamos leer la perspectiva de otros. Necesitamos el consejo de amigos sabios que estén experimentados en el sufrimiento. Necesitamos que la iglesia nos apoye. Tenemos a vivir verticalmente el perdón y la justificación y después exteriorizarlo porque su cónyuge y usted y yo somos pecadores que necesitamos perdón. Porque habrá conflictos basados en el pecado y también en las peculiaridades de ambos. Porque todos nosotros tenemos ciertas características, cierto temperamento, la herencia que heredamos de la vida en nuestras propias familias de origen, pero ni siquiera sabemos qué es pecado y qué es simplemente peculiar. Porque el trabajo duro y áspero de perdonar y soportar es lo que hace posible que florezcan los afectos cuando parece que estos han muerto. Y porque Dios recibe la gloria cuando dos personas tan diferentes e imperfectas forjan una vida de fidelidad en el horno de la aflicción al confiar en Cristo. Y eso me recuerda, Alex, cuando vimos el libro, ¿verdad? El amor es una decisión. Creo que muchas veces cuando nos enfrentamos a la realidad de las situaciones pecaminosas que florecen en el matrimonio, nos damos cuenta de que hay una carga que pareciera imposible de llevar y que necesitan ser relacionado todo esto a la cruz, a la luz de la cruz, a la luz de la palabra de Dios. Hay un libro también que me gusta que se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. ¿Por qué? Porque la realidad es esa, ¿verdad? Son dos pecadores que están siendo limados y que está el Señor quitando, esto no es Cristo, esto no es Cristo, esto no es Cristo. Y ese es un lugar en donde el Señor nos perfecciona, en el matrimonio. Entonces, todo esto lo hacemos para evitar la separación, porque muchas veces en medio de ese conflicto, en medio de que salen las situaciones de pecado, lo primero que dice la persona es, adiós, ¿verdad? Quiero salir de aquí, ya me quiero divorciar, ya no puedo con esto. Debemos de ser tolerantes y otorgar el perdón, pero hay casos en que esto también lo hemos visto, parece imposible, se vuelve tan difícil por la gravedad del pecado de uno de los cónyuges que puede atentar contra la vida y la integridad de alguno de los que participan ahí en la familia y aún de la esposa, del esposo, de los hijos, hasta un punto en que es necesaria la separación. También debemos de ser sabios, ¿verdad? Hay situaciones que requieren que se atiendan de manera diferente porque hay agresión, hay adulterio, hay maltrato, hay adicción a las drogas, al alcohol, hay juegos de azar, hay robos. Recuerdo casos en donde la esposa se veía expuesta en diferentes momentos a tener que enfrentar que llegara a la procuraduría y él había guardado todo lo que había robado en tambos ahí en el patio y ella con un bebito y ella angustiada, ¿verdad? Pensando qué va a pasar, me van a involucrar en esta situación y gracias a Dios pues no ocurrió
Dios le permitió salir de una relación tóxica, una relación tan complicada, pero hay situaciones que rebasan lo que ni siquiera nosotros podríamos imaginar, y ahí sí la persona necesita salir de la relación y ser cuidada y protegida por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, por la red de apoyo. Y de ello hablaremos un poco más adelante, pero ahora debemos de entender que la tolerancia y el perdón tienen su fundamento en la persona y la obra de Cristo, porque si nosotros constantemente escuchamos, y aún Alex y yo, ¿verdad? Muchas veces hablamos de divorcio hasta que un día llegamos y dijimos, vamos a sellar esa puerta. Nunca más la vamos a volver a abrir. Eso no va a existir en nuestro vocabulario. Nunca más vamos a usar eso como una manera de amenaza o una manera de buscar una salida falsa, ¿verdad? Ni siquiera volverá a ser mencionado. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por amor a nuestro Dios. Nunca más volveremos a hablar de esto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir a la persona y la obra de Cristo, mostrando, ¿verdad?, que Él nos eligió para que seamos su pueblo santo y amado, y por Él debemos de vestirnos de esa tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia. Y esa tierna compasión es una traducción moderna de entrañable misericordia, que es la condición interna, y la bondad, que es el comportamiento externo. Esposos y esposas, hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo mediante el Evangelio hasta que se vuelvan personas más misericordiosas. Después trátense mutuamente con la bondad que proviene de esa tierna misericordia. Y si en tu matrimonio esa puerta falsa o alguna otra está abierta, séllala esta misma noche y ve con el Señor, y después hagan un compromiso de esposos, ¿verdad? De nunca más, por amor al nombre del Señor, nunca más volveremos a usar la palabra divorcio como una manera de amenaza, una manera de salir, de huir, porque realmente tomados de la mano con la ayuda del Señor, buscándole, hemos visto, ¿verdad?, cómo Él restaura, sana, limpia y vuelve a levantar esos matrimonios que estaban casi muertos. Y para lograr ese perdón y esa tolerancia, no solamente debemos de ser bondadosos y debemos de tener debemos de tener entrañable misericordia, sino también debemos de ser humildes y mansos. Es decir, debemos de ser modestos, debemos de romper con nuestro orgullo, nuestro sentido de exigencias legítimas y de nuestra frustración por no salirnos con la nuestra. Debemos de ser lentos para la ira, tardos para hablar, lentos para... debemos de ser pacientes. Ahora, vamos a dar una definición de paciencia. Paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarnos. Es decir, ser la clase de personas que no se enfurece fácilmente, que es lento para enojarse, rápido para escuchar, como les decía hace un momento, y lento para hablar, más capaces de soportar. Finalmente deben de tolerarse y perdonar todo lo que les ofenda. Perdonar es dar libremente o dar con gracia, y la idea es que cuando perdonemos no exijamos pago alguno y demos libremente bien por mal, es decir, bendecir. Tanto perdonar como tolerar son cruciales para la vida en común en el matrimonio. El perdón dice, no te trataré mal debido a tus pecados contra mí o a tus hábitos mortificantes. Y la tolerancia reconoce normalmente para con uno mismo, estos pecados contra mí, esos hábitos mortificantes, realmente me fastidian y me hieren, pero te voy a soportar por amor a Cristo, que me soporta mis propios pecados, porque somos elegidos, santos y amados. Dios está a nuestro favor y todas las cosas cooperan bien para los que le aman. Ahora recordemos, el matrimonio está basado en la gracia. Cristo busca a su novia, que es la iglesia, por gracia. La redime para sí por gracia, la sostiene por gracia y la perfeccionará para sí mismo por la gracia. No lo merecemos, merecemos juicio, pero todo es por gracia. Lucas 6, 27 al 29 y 35 al 36 dicen lo siguiente:
y lo voy a leer. Dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien les da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Luego el 35 dice, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben de ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Ahora, esos mandamientos que acabo de leer son perennes, y cuando nos casamos, no dejan de ser ordenanzas de Jesús. Si en todo tiempo debemos de devolver bien por mal, entonces debemos de hacerlo mucho más en nuestro matrimonio. Y en algún momento, en alguna consejería, Alex y yo, ¿verdad? Como todo matrimonio que teníamos conflictos, me acuerdo que eran tantas las quejas que tenía, que el consejero dijo, ¿y usted ve a su esposo como enemigo? Y yo me quedé pensando, dije, bueno, no es para tanto, ¿verdad? Dice, porque si lo viera así, aún ahí lo tiene que amar, ¿verdad? Entonces, no hay otra, ¿verdad? Tenemos que amarle. Y el Señor nos llama. Hay cosas como ahorita explicabas, ¿no, Alex? Sí. Que no hay salida. Amas al Señor, ama a tus enemigos. Bueno, la gracia es poder para dejar de pecar, y otra vez acerca de la gracia que debemos de enfatizar es que la gracia no solo nos da poder para tolerar el pecado en contra nuestra, también nos da el poder para dejar de pecar, porque en medio de todas estas situaciones tampoco nosotros nos salvamos, ¿verdad? El que se queja no queda limpio, también está pecando. Hoy queremos demostrar a partir de las Escrituras que Dios da la gracia no solo para perdonar y tolerar, sino también para cambiar, a fin de que el que necesite perdonar y tolerar sea cada vez menos. Esto también es un don de la gracia, que nos permite el poder de hacer menos mal. Es poder para hacernos menos irritables. La gracia hace que usted quiera cambiar para la gloria de Cristo y para el gozo de su cónyuge. La gracia es poder para hacerlo. El matrimonio no solo debe ser estático. Y recordemos lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y esto va más allá del perdón y la tolerancia. Es considerar estos versículos como la búsqueda de la transformación conforme a Cristo, a Cristo que nos está llevando a este nuevo pacto. Escuche cómo estos versículos nos llevan más allá del perdón y de la tolerancia. Vea la forma en que las esposas son amadas por sus esposos. Vamos a ver varias formas en cómo los esposos deben de amar a las esposas y viceversa. Primero, los esposos transformando a las esposas. Cristo está buscando la transformación de su esposa. Es algo moral y espiritualmente hermoso al precio de su vida. Esto implica que el esposo, quien ama como Cristo, tiene una responsabilidad única de lograr que su esposa crezca moral y espiritualmente, lo que significa que con el tiempo habrá un cambio. Pero aquí hay que tener cuidado. No se trata de que un esposo egoísta, de mente cerrada, controlador, distorsione esta verdad hasta convertirla en una orden controladora en cada faceta del comportamiento de su esposa. Y el criterio de lo que busca cambiar estará basado en sus propios deseos egoístas. ¿Y cuántos casos conocemos de esposos que hacen esto, camuflajeados con un lenguaje espiritual?
Sí, algo que debemos entender que el esposo es como Cristo, ¿verdad? Pero no es Cristo. Él no es Cristo ni como Cristo en todo sentido. El esposo es finito en fuerza y no es omnipotente como Cristo. Es finito y falible en sabiduría, no infinito y totalmente sabio como Cristo. El esposo es pecador y no es perfecto como Cristo. Por lo tanto, los esposos no deben atreverse a asumir que son infalibles. Pueden equivocarse en lo que les gustaría que sus esposas cambiaran. En segundo lugar, el cambio de la esposa debe ser conforme a Cristo, no al esposo. El deseo del esposo debe ser que el cambio de su esposa sea según Cristo, no según él mismo. Nótese que los versos que leímos dicen para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, que fuese santa. Estas palabras implican que nuestros deseos para nuestra esposa son determinados por el modelo de santidad de Dios, no por nuestros modelos de preferencias personales. Y por último, debemos de morir por nuestras esposas. Y esto es lo más importante. Cristo busca transformar a su novia al morir por ella. Los versículos 25 y 26 dicen, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla. Ahora preguntemos, esposos, ¿estamos buscando que ella sea conforme a Cristo, enseñoreándonos de ella o muriendo por ella? Cuando la dirigimos, o aún, si es necesario, cuando la confrontamos, ¿estamos autoexaltándonos o autonegándonos? ¿Hay desprecio en nosotros o compasión? Si un esposo es amoroso y sabio como Cristo y tiene estas actitudes, el anhelo del cambio que tenga hacia su esposa se sentirá como si él estuviera sirviéndole, no humillándola. Cristo desea que su esposa crezca en santidad, pero murió para producir esa santidad. Así que hagan que su deseo de que sus esposas cambien sea según la muerte abnegada de Cristo. Que Dios nos deje la humildad y el coraje para medir nuestros métodos conforme a los sufrimientos de Cristo. Y bueno, igual que las esposas transformando esposos ahora, ¿verdad? Al igual que los esposos. La sumisión al esposo de la esposa no es idéntica a la sumisión de la iglesia a Cristo. Es como a la de Cristo. Cuando en el verso 22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. La palabra como no significa que Cristo y el esposo sean la misma cosa. Cristo es supremo, el esposo no. La fidelidad de la mujer es primeramente hacia Cristo, no hacia el esposo. La analogía solo funciona si la mujer se somete absolutamente a Cristo, no absolutamente al esposo. Entonces estará en una posición de sumisión ante el esposo sin cometer traición o idolatría. La esposa verá la necesidad de un cambio en su esposo y ella podrá y deberá buscar la transformación de su esposo, aun cuando lo respete como su cabeza, líder, protector y proveedor. Hay muchas razones, Alex, por las que decimos esto, y la primera que vamos a decir, ¿verdad?, para ver todo esto es la oración, y es muchas veces en esto buscamos como un reclamo de cambio, ¿verdad?, hacia él. Cuando vemos en los procesos de consejería, pues no estamos viendo que se está buscando el cambio para exaltar a Cristo, para glorificar a Dios, para reflejar esta relación de Cristo con la iglesia, sino una exigencia de cambio en donde las cosas se vuelven sumamente demandantes. Entonces, una esposa se relaciona con el esposo de la misma manera en que la iglesia debe de relacionarse con Cristo. La iglesia ora a Cristo, o sea, a Dios Padre o a través de Cristo, y cuando la iglesia ora, le pide a sus esposos que hagan cosas de cierta manera, ya sea sanidad, nuestro pan diario, dirección, etcétera. Creemos en la soberanía absoluta de Cristo para gobernar sobre todas las cosas y vemos la situación presente como algo que Él ha establecido y le pedimos que cambie. Y esto es de igual manera una analogía.
no una comparación exacta. La iglesia nunca confronta a Jesús con su imperfección, porque él no tiene imperfecciones. Pero si buscamos que él cambie la situación, esto es la oración de petición, por lo tanto, esta es la analogía que debemos de usar. Las esposas pedirán a sus esposos que algunas cosas sean cambiadas en la manera en que él las hace. Número 2. Todos los esposos necesitamos cambiar. Las esposas pueden y deben buscar la transformación de sus esposos, porque sus esposos no solo son similares a Cristo en la relación con sus esposas. Los esposos necesitamos cambiar y Cristo no. Somos como Cristo, pero no somos Cristo. A diferencia de Él, somos pecadores e infinitamente falibles. Todos los hombres y mujeres necesitan cambiar, y esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. Número 3. Las esposas son hermanas amadas en Cristo. Las esposas no son solo esposas en Cristo, son hermanas amadas. Solo hay una forma en que un esposo obediente es una esposa obediente es una hermana amorosa hacia su hermano esposo, que es imperfecto. Ella obedecerá lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, que dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberán ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Eso está obligada la esposa a hacer con su esposo. También lo que dice Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Entonces, si la esposa ve a su esposo pecando, pues tiene el deber de confrontar a su esposo con su pecado. Y bueno, eso me gustó, ¿no? Que las esposas somos hermanas amadas en Cristo. Si lo vemos así, yo creo que cambia mucho también la perspectiva, ¿no? De que a veces en esas situaciones de contienda, de pleito y de tantos problemas, pensar que finalmente somos hijos del mismo Padre, que estamos en una situación y que necesitamos, en una situación muchas veces de crisis, de conflicto, de problemas, que necesitamos ambos de Dios, de su consejo y de ayuda, y que no somos enemigos, somos hijos del mismo Padre. Y ya lo decíamos en la clase 2, tenemos una misma sangre. Bueno, entonces uno de los peligros que debes evitar las esposas es acosar demasiado a sus esposos. Es muy triste, hermanos, muy, muy triste cuando una mujer anhela que su esposo avance en tomar la responsabilidad espiritual y el liderazgo de la familia y no lo hace, y lo vemos constantemente. Pero debemos evitar la exhortación excesiva. Y vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mire, aquí este versículo muchas veces lo tengo que usar aún para con esposos creyentes, ¿verdad? Yo le digo a la esposa, actúa de esa manera, ¿verdad? Yo sé que tu esposo cree en el Señor, pero muchas veces con tu conducta puedes ganarle para que él pueda empezar a vivir esa transformación, empezar a vivir conforme a los principios divinos y anhelar hacer las cosas a la manera que demanda el Señor. Entonces, esto habla fundamentalmente de los esposos incrédulos, pero el principio se aplica más ampliamente. La esposa debe hablar, pero llega el momento en que insistir puede ser contraproducente. Dice, sin palabras. Significa no acosar demasiado o no molestar demasiado. Ser sabias como serpientes y mansas como palomas. En la mayoría de los casos, Pedro dice que la esposa debe ganar al esposo con su conducta respetuosa y pura. Cristo murió para que ese cambio ocurriera. Esto es para ambos. Tanto los esposos como las esposas se ganan recíprocamente por sus vidas llenas de amor sacrificial. El perdón y la tolerancia sí producen un cambio en un matrimonio y no todo, aunque no todo es perdón y tolerancia, el cambio real puede suceder. Cristo murió para que sucediera y nos llama a ambos para amar de esta manera.
Cuando Dios une a un esposo y a una esposa, forma una alianza única con un objetivo primordial: glorificar a Dios, ayudándose mutuamente a alcanzar el cielo. Hasta que la muerte los separe, los esposos deben de guiar con amor a sus esposas en el seguimiento de Jesús, y las esposas deben ayudar con ternura a sus esposos a hacer lo mismo. Son compañeros de peregrinación hacia la gloria. En tiempos de dulzura, juntos y tomados de la mano, darán pasos firmes, pero también debemos de reconocer que hay momentos, o incluso la mayor parte del tiempo, puede que sientas que estás arrastrando a tu cónyuge. El pecado, la tristeza y el sufrimiento afectan gravemente un matrimonio. Cuando un esposo descuida su llamado a guiar amorosamente a su esposa, ella puede verse tentada a la desesperación. En términos funcionales, el liderazgo espiritual en el hogar no es un llamado universal. Dios permite libertad y flexibilidad en las familias, según las capacidades de sus integrantes. Dios espera que el esposo dirija con amor sacrificial, que honre a su esposa y sea consciente de sus necesidades, que sea amable, no severo, y se asegure de que la palabra de Dios gobierne su hogar. Pero, ¿qué sucede cuando un esposo no liderea? ¿Cómo debería responder su esposa? ¿Cómo puede ella apoyar a su esposo de una manera que lo anima a buscar a Jesús y a su vez guiarla? Sabemos, amigos, que ninguna fórmula puede solucionar la falta de liderazgo de un esposo. Las esposas no se quedan sin esperanza, ¿verdad? Aún en esa situación, como ayuda idónea, no solo tiene la libertad, sino que también se espera que los animen a sus esposos a que puedan llevar a cabo su liderazgo. Y vamos a compartir aquí 7 ayudas para las esposas cansadas. Si tú estás cansada, pon atención, ¿verdad? Esto te va a interesar. Cada una de estas ayudas son para ti de manera individual, pero necesitas la ayuda de otras hermanas y pastores piadosos para vivirlas fielmente. No lo hagas sola. Número 1, orar. Una hermana sabiamente me dijo una vez: mi esposo es mi responsabilidad amarlo, pero es responsabilidad de Dios cambiarlo. Ya que solo Dios puede cambiar un corazón, ora con perseverancia. Ora por tu esposo. Acuérdate de lo que dice la palabra en Mateo 19:26. El que cree, es que lo tengo El que cree que para Dios todo es posible. Bien, aquí me están ayudando. Lo tenía mal escrito. Entonces, ora, ¿verdad? ¿Deseas que tu esposo tenga mayor fervor por Dios y su palabra? Muchas veces en el noviazgo, ¿verdad? Se presentan, pues, una careta, se presenta una situación en donde tú dices, pero era líder de jóvenes, lo he escuchado varias veces, tenía amor por la palabra, acudíamos a la iglesia, íbamos llenos de gozo y preparábamos y así. Y en cuanto nos casamos, como que todo cambió, se transformó. Yo pensé que iba a ser un gran líder y ahora le veo con apatía y con trabajos que ir a la iglesia. Entonces, deseas que tu esposo tenga nuevamente ese fervor por Dios y su palabra, ora por él. Deseas que se preocupe por tu bienestar espiritual y que busque realmente al Señor, ora por él. Deseas que muestre mayor sensibilidad espiritual y tenga una mentalidad más celestial, ora. Anhelas que inicie devocionales familiares o exprese más gozo por Cristo, ora. Deseas que cultive relaciones significativas con otros hombres piadosos, ora. Las esposas pueden hacer más que orar por sus esposos, pero ciertamente no deberían hacer menos. Una esposa que ora es la mejor amiga de su esposo, pero él no es el único que necesita oración. Tú también necesitas la gracia sustentadora y ser fortalecida en Dios. Necesitas sabiduría para ayudar a tu esposo a seguir a Dios. Ora. Ora con valentía para confiar en Dios cuando las cosas no van bien. ¿Necesitas humildad para no volverte orgullosa? Ora. ¿Necesitas gracia para cultivar un corazón tierno y gentil? Ora. ¿Necesitas fuerza para perseverar cuando la esperanza se ve amenazada? Ora. Recuerdo que el primer reto que hicimos aquí en el centro de consejería fue orando por los esposos. Y si alguien recuerda ese material,
el día 1 las esposas están muy emocionadas porque dicen, ya voy a empezar a orar por todo lo que mi esposo va a cambiar. Y el día 1 dice que ores primero por ti, por todo lo que Dios va a hacer en ti primeramente a través de ese material, a través de ese proceso de esperar y confiar, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho. Y algo que nunca olvidaré, ¿verdad? Es que yo tenía una gran lista de oración para que Alex cambiara. Y que cambie esto y el otro y aquello. Y era una lista interminable. Y recuerdo que una vez hablando con una maestra de la palabra y le leía mi lista, ¿verdad? Y me decía, ¿y no será que a Dios le agrada más Alex como es? Y a la que quiere cambiar Dios es a ti. Cuando tú estás en medio de eso, eso se siente un balde de agua helada. Te sientes muy mal, o sea, dices que no me entendió todo lo que le he dicho por años y que no entiende. Pero cuando colgué, claro que fui con Dios. Y claro que entendí, ¿verdad? Que efectivamente a mí no me tocaba darle mi lista de cosas que yo pensaba que deben ser cambiadas, sino aceptar las que eran y confiar y pensar en las cosas que sí eran importantes para que Alex honrara a Dios, para que Alex reflejara a Cristo, para que él tomara liderazgo, pero sobre todas las cosas para que Dios se manifestara en nuestro matrimonio y no cosas que yo solamente deseaba, pues, para mí. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Nos asegura que separados de Él absolutamente nada podemos hacer, nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y bueno, continuando con esta ayuda a las esposas, como número 2, las esposas deben de mantener expectativas realistas. ¿Y qué son esas? Bueno, las expectativas incumplidas a menudo generan frustración. ¿Cómo esperas que sea el liderazgo de tu esposo? Algunas expectativas son realistas, como el permanecer fiel al pacto matrimonial, asistir a las reuniones de la iglesia y guiar a tus hijos hacia Jesús. Dios te manda a hacer estas cosas, pero algunas expectativas son irrealistas. No todos los esposos iniciarán devocionales matutinos, ni llevarán a sus familias a viajes misioneros. No todos los esposos leerán libros por la noche, y aquí damos una ilustración que a lo mejor no es tan común para nosotros, pero tampoco leerán libros por la noche junto a la chimenea, ¿verdad? Bueno, aquí sería en la sala, ¿verdad? Ni programarán citas semanales. Quizás puedas desear que tu esposo lidere de manera que sería agradable. La comunicación puede ayudar a aclarar las expectativas. ¿Has pasado tiempo con humildad delante del Señor para poder discernir cuáles son las expectativas matrimoniales saludables? ¿Le has pedido a tu esposo que hable sobre la mejor manera de seguir a Jesús como pareja? ¿Le has preguntado si ha considerado reunirse con hombres piadosos para hablar sobre expectativas realistas para su liderazgo y tu ayuda? Desarrolla y basa tus experiencias en la Escritura. No es lo que hacen otros, ni lo que deseas que haga tu esposo. Discierne sabiamente el momento adecuado para compartir tus sueños y deseos, pero no le exijas un estándar que Dios no le impone. Y algo que quiero recordar, ¿verdad? Si alguien conoce a Alejandro, pues a Alejandro le encantan los libros históricos y yo le ponía ahí en el buró, no en la chimenea, aunque sí hay chimenea, pero yo le ponía libros de matrimonio, ¿verdad? La comunicación, el matrimonio, cuando dos llegan a ser uno, todo, y Alejandro no lo veía. Ni modo, lo voy a decir completo. Pero también recuerdo que un día llegaron y era un libro que se llama La bendición familiar. Y mis hijas todavía eran pequeñas y yo le dije a Alex, fíjate que acabo de leer este libro y me impacta mucho porque la oración de la madre hacia los hijos es muy importante, pero la oración del padre tiene poder porque es el padre y los hijos se sienten tan animados y tan fortalecidos, ¿verdad? Cuando tú les extiendes una bendición cada noche
a tus hijos, que eso les fortalece el alma. O sea, yo puedo orar con mis hijas, pero lo que tú haces tiene un mayor impacto en sus vidas. Miren, desde ese día, Alex, iba con, ¿verdad? ¿Te acuerdas que lo leí? Leyó el libro y eso lo animó tanto a tomar liderazgo en esa área de la vida espiritual de sus hijas, que todas las noches iba a la recámara de Saraí y de Liz desde pequeñas a orar por ellas, ¿verdad? Y decía una bendición muy específica que les daba y les animaba a lo que seguiría para sus vidas. Quiere que me parte el corazón ver que todavía llegue Saraí hoy, una adulta, y llega y pone su cabeza y le dice, papá, ¿puedes orar por mí? O sea, lo vuelve a hacer, ¿verdad? Y Liz también a veces le dice, papá, mi bendición. Digo, dejó de hacerlo hasta como cierta edad, ¿verdad? Pero ellas recuerdan como esa parte algo muy importante. Entonces, a veces es animar y poner un poco, ¿verdad, Alex? Lo que tú haces tiene impacto hasta la eternidad. O sea, no sabremos hasta dónde ni entenderemos cómo, pero Dios lo ha dicho así. Ese liderazgo es tan importante en nuestras familias, en tu familia, ¿verdad? Y a veces estamos exigiendo y estamos pidiendo y estamos empujando cuando realmente con pocas gotas de ánimo y esfuerzo y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que ellos hagan, ustedes hagan lo que nosotras no podemos hacer, ¿verdad? Porque Dios ha dado pues cosas muy, muy particulares a cada uno de nosotros como esposos, como padres. Y bueno, el tercer punto es protege tu corazón. Al ayudar a tu esposo, protege tu corazón de la tentación. Pablo advierte a los muy espirituales y maduros en Galicia, ten cuidado de ti mismo para que no seas tentado también, dice en Gálatas 6:1, que tentaciones podrían acompañar tus esfuerzos. Tal vez el orgullo. Miras a tu marido por encima del hombro porque tú sigues bien a Jesús en comparación con él. Miren, amigas, aquí quiero hablarte a ti, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos más espirituales. Y eso es muy devastador para un esposo. Entonces tengamos cuidado, porque la espiritualidad, la comunión y la relación con Dios solamente Él la conoce. Y a veces sentimos que tenemos derecho, ¿verdad? Sientes que Dios te debe, ¿verdad? ¿Crees que tu fidelidad antes del matrimonio o desde entonces te ha dado algo mejor de lo que te ha dado en el matrimonio? O sea, tengo derecho a mi felicidad, tengo derecho a que me cumpla estos deseos, tengo derecho a tener un mejor esposo, tengo derecho y tengo derecho. ¿Cuáles derechos? ¿Cuáles derechos cuando el Señor nos ha dado tanto y tanto? A veces hay también tanta apatía. ¿Te has vuelto fría e indiferente con tu esposo? ¿Estás actuando mecánicamente o luchando por la fe? La manipulación. ¿Usas el sexo, la limpieza, los gastos o cualquier otra cosa con la esperanza de cambiarlo? ¿O servir libremente a Jesús es más importante para ti que cambiar a tu esposo? La amargura. ¿Te hierve el alma de resentimiento hacia él? ¿O sueñas con no estar con él? ¿O peor aún, con estar como pensar que tu vida sería mejor si estuviera muerto? Hermanos, tápense los oídos, por favor. Hay un libro secular que recuerdo hace años que se llamaba Hazme viuda, Señor. Y se vendió muchísimo. Y eso me impactaba y yo decía, ¿cómo, verdad? ¿Cómo podría alguien pensar que si voy a estar viuda voy a estar mejor? Y fue un libro que fue un bestseller, ¿verdad? Que la gente leía y lo encontrabas por todos lados. No, desconozco lo que venía adentro, nunca ni me interesaba, ¿verdad? Pero veía cómo hay una tendencia de un mundo caído, ¿verdad? Que pueda creer que eso es mejor que la condición que tienes ahora. ¿Le niegas algo bueno para fastidiarlo? ¿Lo castigas activa o pasivamente? Y hablemos de la falta de respeto. ¿Le niegas el respeto porque no lo consideras respetable? ¿O eres dura con tus palabras en privado? ¿O más aún lo criticas en público? Y hablando de codicia, ¿comparas a tu marido con otros hombres? ¿O sueñas en cómo sería la vida con otro hombre? Y si hablamos del adulterio, ¿eres demasiado cercana a alguien? Cuidado. Hemos visto tantas parejas caer, ¿verdad? Y pareciera que no va a ocurrir, el enemigo está ahí. ¿Eres lo suficientemente humilde como para saber que incluso tú podrías ser seducido y tener una aventura? Satanás está merodeando. Es un engañador paciente con planes perversos.
Debes de mantenerte alerta y sé honesta con tus hermanas piadosas y con tu esposo para que te ayuden a resistir los ataques. Y bueno, sí. No sé. Pensaba en que ya lo había dicho yo, ¿verdad? Que no guardes secretos. Y aún si ves algún hermano en la iglesia que de manera indebida te saluda o sientes que hay una tentación con una persona, tu esposo es tu protección. Varias veces te tengo que decirle, Alejandro, hay algo aquí raro en esta persona. Por favor, no te... ¿Y te acuerdas cuando fuimos a Cuba? Sí. Fuimos a Cuba y Samuel lo primero que nos advirtió es, no se separen nunca. No se separen. En Cuba hay una lujuria, ¿verdad?, desatada en medio de las parejas, en medio de la situación, en medio del ambiente. Y me acuerdo que una vez que Alejandro terminó de predicar en la iglesia, un hermano desde lejos me dijo, venga, venga. Y yo, no, ahorita. Alejandro estaba ocupado hablando, venga, ahorita. Y él se acercó y le dije, espera un momento, ahorita que mi esposo era una consejería, ¿verdad?, de algo muy, pero tenemos que ser sumamente cuidadosos por la manera y la conducta que tienen, ¿verdad? De alguna u otra manera, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Ellos son más desinhibidos, entonces, pero al final de cuentas debemos de ser cuidadosos en todas partes. Debemos de cuidarnos y de hablar, de protegernos. Bueno, vamos a ver el cuarto consejo. Anímalo. Siempre puedes encontrar maneras en que tu esposo falla y hay un momento para ayudarlo a ver sus pecados y deficiencias. Pero, ¿resaltas constantemente las áreas que pueden traer aliento en su vida? ¿Le has pedido a Dios que te ayude a ver las áreas en las que está creciendo, aunque sea un poco, para que puedas animarlo específicamente? ¿Ve sus dones y lo elogias por la forma en cómo los usa? ¿Le agradeces regularmente a tu esposo por el bien que hace? ¿Tus ánimos hacia él superan tus críticas? ¿Sientes sin lugar a dudas que estás de su lado? ¿Lo estás realmente? Si no se te ocurre nada alentador, pídele a Dios que te ayude a ver y a quitar cualquier tronco que te esté cegando la vista. El Espíritu te ayudará. Pídele que te muestre cómo está obrando en tu esposo para que puedas animarlo. Y bueno, el número 5 es examínate tú misma. Aunque nunca tienes la culpa de tus acciones o inacciones, es útil preguntarle si estás haciendo algo que no le ayude. Podrías dificultar su liderazgo tal vez. Eres exigente o denigrante sería la palabra, porque denigrante es denigrar a tu esposo, desprestigiarlo o hacerlo menos. Pregúntate esto, examínate en esa área. ¿Cómo puedes hacer que su liderazgo sea más agradable? Pregúntale. Considera conversar sobre estas preguntas con otras hermanas piadosas para asegurarte de que tu corazón sea lo más puro posible ante Dios. Sexto consejo. Empújalo suavemente. La sumisión no es un llamado a la pasividad ni a la subyugación, sino a florecer bajo el ala de tu esposo. Esto significa que eres libre y a veces incluso responsable de iniciar la búsqueda de Dios en tu familia. Tu apoyo activo contribuye a su liderazgo. No puedo imaginar cuántas veces Dios ha usado las sugerencias y el ejemplo piadoso de mi esposa para ayudarme a dar un paso adelante. Con oración, considera maneras creativas de fomentar relaciones piadosas con tu esposo. Considera preguntarle si le parece bien tener una cita doble con una pareja que pueda ser una buena influencia para tu familia. Disponte en la medida de tus posibilidades a sacrificarte para que esas relaciones se fortalezcan. A menudo hay una ligera línea entre intentar ayudar y manipular. A veces te saldrás de esa línea, pero la gracia de Dios abunda y Él te ayudará. El número 7, ¿verdad? Y último dice, valora la perspectiva y la perseverancia. Los cambios a veces no ocurren rápidamente. Uno quisiera, ¿verdad?, que fuera, pero Dios es un Dios de procesos. Esperar puede ser doloroso, especialmente si sientes que te estás marchitando.
Pero recuerda que Dios no solo está obrando en tu esposo, también está obrando en ti. Mientras esperas en el Señor, recuerda que abundan las oportunidades para crecer. Algunas de las mujeres más piadosas que conozco han soportado largas y difíciles temporadas con esposos espiritualmente apáticos, y mientras estás esperando, Dios te va a ayudar a crecer en tu desesperación por Jesús y no por tu esposo. Recuerda, no necesitas que tu esposo sea lo que solo Jesús puede ser. Sea cual sea tu circunstancia, sigue buscando a Jesús y rogándole que fortalezca la fe de tu esposo, y al hacerlo, tu fe también va a crecer. ¿Por qué? Porque estás enfocada en la gloria de Jesús y no en el dolor de tus circunstancias. Así madurarás en la oración y hallarás gozo en Dios y profundizarás en tu dependencia hacia Él. Y además de estas 7 sugerencias que acabamos de dar, les voy a señalar unas breves palabras sobre los matrimonios peligrosos. Vivir con un compañero pecador será difícil y decepcionante. Cualquier pecado contra nosotros duele. Sin embargo, algunos matrimonios son verdaderamente peligrosos porque el esposo daña a su esposa verbal, física y sexualmente. Y si bien debes tener cuidado de no dar falso testimonio contra tu esposo, Dios no te llama a sufrir daño genuino. El Señor ha dado pastores, leyes y policías para protegerte. Si estás en verdadero peligro, por favor, busca ayuda. Pero para todas las demás esposas, recuerden que pronto ustedes y sus esposos comparecerán ante Jesús. En ese gran día rendirán cuentas no de cómo Él vivió, sino de cómo ustedes vivieron. Apóyense en la gracia de Dios hoy, sin importar las dificultades que se les presenten, porque cuando escuchen, bien hecho, buen siervo y fiel, todos sus esfuerzos habrán valido la pena. Y si Dios quiere, su esposo las mirará y les dirá: gracias a tu ayuda, he podido entregar las mejores cuentas a nuestro Creador. Gracias. Y el Señor es capaz, amados hermanos. Sigamos confiando en nuestro buen Dios. Padre, te queremos poner delante de ti todos estos matrimonios, nuestro matrimonio, Señor, delante de ti, y rogarte, Señor, que nos ayudes. Capacítanos, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos a enfocarnos primeramente en ti, a verte a ti, el único que nos puede sustentar, el único que nos puede animar y alentar. Sé que hay tantas aristas en estos temas, hay tantas situaciones y circunstancias que muchas veces nos abaten, nos quitan las fuerzas y nos desaniman. Pero Señor, tú eres especialista en esos casos. Tú puedes dar ánimo al que ya no puede más, tú puedes dar aliento y fuerza a esos matrimonios que pareciera que están casi muertos. Señor, ayúdanos, Señor, a mirarte y a estar seguros de que vas delante de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos capacitas para ser estos hombres líderes, nosotras como mujeres la ayuda idónea. Bendice a nuestras familias, te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos. Nos vemos Pues, el próximo muchas viernes. gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes.